Y ahora viene la gran pregunta. ¿Dónde está el botón de la fluidez? Cuando leo esta manera de desplazarse con movilidad libre, sencilla, clara, bien estructurada, sin interrupciones, con los pensamientos que surgen de manera fácil y ordenada, yo diría que es como que de manera natural. ¿A quién realmente estamos describiendo? A estos. Un niño no necesita aprender cómo tiene que respirar. No necesita aprender cómo se tiene que levantar del suelo, o agacharse, o tirarse, o tumbarse. No necesita hacer absolutamente nada. No tiene por qué respirar con el diafragma ni colocar la espalda derecha. El pobre la coloca derecha cuando va al colegio, automáticamente, a sentarlo en una horrible silla durante un montón de horas. Ellos son los que se mueven con fluidez. Entonces, ¿cuáles son las dos diferencias desde mi punto de vista importantes que tienen los niños que se mueven con fluidez y que no tienen los adultos de manera general? Aquí quizás sea un poquito donde está la cuestión de lo que tenemos nosotros que ir pensando o, en fin, integrando, ¿no?, acerca de todo esto. Bien. Los niños tienen una manera de moverse que no es aprendida. Funcionan a base de automatismos. Es como una especie de código genético que tenemos que nos hace movernos a todos los niños de la misma manera. En condiciones de normalidad fisiológica, todos los niños se mueven igual. Más o menos durante el periodo de crecimiento, en unos meses aproximados, todos los niños se sientan de la misma manera, gatean de la misma manera, se levantan de la misma manera, caminan de la misma manera, sin que nadie tenga que intervenir en su aprendizaje. Esto corresponde a componentes filogenéticos que son propios en el origen y la evolución del ser humano. Y esto es básicamente porque hay un deseo de moverse, por necesidades de adaptación y de aprendizaje. Básicamente. Es decir, muy interesante, hay determinados circuitos neurológicos que están activos en nuestro sistema nervioso cuando somos niños y que son esos circuitos neurológicos los que nos hacen mover de una determinada manera. Cuando nos agachamos y nos subimos de una determinada manera, se activa un circuito neurológico en concreto. Pues los niños tienen esos circuitos neurológicos activos que son propios de la evolución del ser humano. Y representan todo lo que es la función motriz, que son básicamente movimientos de relación. Aquí hay diferentes tipos de movimientos, no sé qué, vale. Lo importante son movimientos de relación. Los niños se mueven porque se tienen que relacionar con el medio externo y entre ellos, y se mueven activando vías neurológicas concretas, vías neurológicas que nosotros, los adultos, vamos desactivando, porque tenemos un aprendizaje postural social, porque tenemos aprendizajes que son incorrectos a nivel de movimiento, o porque socialmente nos desenvolvemos en un determinado ámbito que nos comportamos y nos movemos de una determinada manera. Vamos, a medida que vamos creciendo, vamos desactivando esos circuitos neurológicos. Los vamos anulando y vamos implementando otros. Y el segundo motivo, primer motivo, los circuitos neurológicos propios del movimiento humano los anulamos. Los niños lo tienen activo, por eso se mueven con fluidez de manera natural. Segundo motivo, los niños, como no tienen que pensar en cómo se tienen que sentar, ni tampoco tienen que pensar en qué dirá esta persona o qué dirán mis amigos si hago esto o lo hago de esta manera o lo hago de aquella manera, ni tienen que pensar en respirar de ninguna manera, sino que simplemente están y lo hacen, tienen
su potencial cerebral al máximo preparado para dejar la cabeza totalmente libre, sin interferencia y poder prestar atención perfecta a lo que están haciendo. Y eso se llama estado de flow. La segunda cualidad que les permite estar con un movimiento fluido permanente, cuerpo y mente, es porque están en permanente estado de flow. Es un estado óptimo de motivación intrínseca, ¿vale? De atención, de concentración, de absorción completa en lo que está haciendo. Es un estado de experiencia óptima, en el que la información que está llegando de lo que está pasando es congruente con los objetivos, la atención fluye sin esfuerzo porque hay un feedback permanente, una retroalimentación positiva, el niño está consiguiendo en ese momento los objetivos y sus habilidades, muy importante para lo físico, sus habilidades encajan con las oportunidades para actuar. Claro, ahora vienes tú de adulto y dices, bueno, voy a entrar en estado de flow, venga, voy a poner música y me voy a poner a bailar. Vale, voy a intentar entrar en estado de flow, moviendo el cuerpo, soltándome, voy a quitar todo de mi cabeza y voy a liberarme, ¿no? Como dicen, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que en el momento que das el primer giro, tu sistema de equilibrio en el oído interno le da una información a tu sistema nervioso que me caigo y lo que hago es que me desequilibrio y me entra hasta mareo de la vuelta. ¿Qué ocurre? Que mis habilidades no encajan con las oportunidades. No hay ningún adulto que entre en estado de flow tocando la guitarra sin saber tocar la guitarra, ¿vale? Pero los niños, a la hora de moverse, están en estado de flow porque sus habilidades están intactas, porque tienen activas las vías neurológicas que hacen moverse al cuerpo de manera autónoma, automática, sin que tenga que pensarlo, cosa que nosotros desactivamos. El estado de flow es ese momento que nosotros recordamos de niño que el tiempo era eterno, automáticamente. ¿Recordáis cuando estábamos en la calle jugando? No había hora, no existía la hora. Era una vida, o sea, estabas una tarde y era una vida entera, porque estabas inmerso en la acción. Esas son las dos cualidades que nos fallan a los adultos y que nos hace cada vez estar más rígidos. Bueno, nos hacen estar más rígidos muchas más cosas, pero esas son las cualidades que para mí, desde mi punto de vista, hacen que los niños tengan un movimiento fluido. Bien, ¿qué es lo que hacemos los adultos? Por un lado, aprendemos movimientos que son inventados, suponiendo que tenemos que tomar una postura concreta, pensando que esa postura es mejor que la otra que tenemos, pero sigue teniendo el mismo problema, es una postura súper rígida. Cuando el problema es la rigidez, no es la postura en sí, porque la forma de colocarnos en el espacio tiene que ver también con las emociones y con nuestras habilidades y con la entrada de información y con todo lo que hemos visto antes. Y querer colocar la postura en una determinada forma puede ser que sea más correcta, teóricamente, que habría que discutirlo, pero sigue teniendo el mismo problema, la rigidez. Nos empeñamos en hacer cosas que no tienen nada que ver con la manera fisiológica, funcional de moverse el ser humano. El ser humano tiene un diseño, y ya terminamos con esto, y si queréis hablamos del diseño del ser humano, un diseño corporal, arquitectónico, concreto, que ha sido diseñado por el gran arquitecto, la evolución, durante millones de años. Y abandonamos esa forma natural de movernos, desactivamos esos circuitos neurológicos que mueven el cuerpo de esa manera para aprender movimientos que no tienen ninguna lógica. Desde ningún punto de vista. Son
movimientos la mayor parte de las veces mecanicistas, pensados con una óptica atlética y pensados con un estudio mecánico del cuerpo como si el cuerpo fuese una cosa y la mente fuese otra. El cuerpo fuese una especie de máquina que trabaja, que para producir tiene que trabajar con una serie de palancas y de fuerzas concretas para poder actuar mejor. Es una visión que no tiene nada que ver con la realidad, que lo que hace es cada vez provocarnos más y más y más rigidez.